Unison TV es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en su programación reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien las difunde. ¿Cuál es el estatus del periodismo cultural en México, pero sobre todo y particularmente en Sonora? Ese es el tema de hoy, aquí Entre Medios. Aquí iniciamos. Universidad de Sonora, Unison TV y el Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación presenta Entre Medios, un espacio para el análisis de la comunicación en nuestro tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarles. Soy Jesús Moreno Durazo y como cada semana tenemos una cita puntual Entre Medios. Estamos transmitiendo desde los estudios de Unison TV en la Universidad de Sonora y también, por supuesto, a través de todas las redes sociodigitales que a lo largo del programa usted está viendo en su pantalla. Como ya le adelantaba, el tema de hoy es un tema por demás, creo yo, apasionante, pero poco tratado, poco analizado, poco dialogado, poco discutido en los medios de comunicación. ¿Qué está pasando con el periodismo cultural, particularmente en Sonora? De eso vamos a conversar hoy Entre Medios y me da muchísimo gusto darle la bienvenida aquí a los estudios de Unison TV a dos actores apasionados del tema y profundamente conocedores del periodismo cultural. Me estoy refiriendo al escritor y periodista Imanol Canellada. Él es narrador y periodista de origen vasco. Lleva más o menos cerca de 3 décadas residiendo aquí en Sonora. Se ha dedicado a la docencia, pero sobre todo a escribir. Él es un escritor, es autor de los libros La nariz roja de Stalin. Es un libro que se hizo merecedor o acreedor a un premio nacional de cuento. También es autor de La ciudad antes del alba, es autor de Los confines de la arena y de Historias de la Gaia. Y en novela es autor de Un camello en el ojo de la aguja, Tardarás un rato en morir, Las paredes desnudas y si mi memoria no me falla, su más reciente producción literaria es Hotel de Arraigo. No, 49 cruces blancas. Ah, y está 49 cruces blancas, es cierto, esa es la más... Te iba a decir es la última, pero no es la última, es la más reciente, porque luego eso de la última. Gracias por aceptar la invitación a Unison TV a conversar con nosotros, Imanol. No, al contrario, Jesús, muchísimas gracias por invitarme, un placer. Gracias, y también me da muchísimo gusto recibir a mi tocayo y colega aquí en la universidad, en la licenciatura en Artes, da clases, el maestro Jesús Manuel Vargas. Él es licenciado en Literatura Dramática y Teatro por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido maestro de Humanidades, es maestro por Humanidades por acá por la Unison. Ha sido también docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en la Escuela de Periodismo, Carlos Septién, en la licenciatura en Periodismo en la Universidad Quino y por supuesto aquí en nuestra máxima casa de estudios en la Universidad de Sonora, donde imparte asignaturas relacionadas con ética, teorías literarias y periodísticas, periodismo de investigación y también es un apasionado del periodismo cultural y las artes. Tocayo, originario de Veracruz. Veracruzano. Dos visitantes muy distinguidos. Del País Vasco, Imanol, veracruzano, Jesús. Muy agradecido. ¿Cuánto tiempo en Sonora? Llevo 10 años viviendo aquí. ¿10 años? No, no es cierto. 10 años ya como docente en la Universidad de Sonora y 14 años viviendo aquí en Hermosillo. Y Manuel lleva que cerca de 30, ¿no? Como 30 aquí en Sonora. En Sonora 22. 22 años, en México 30 años. 30 años en México, muy bien. Sí. Muy bien, a ver, yo les voy a confesar algo y es, pues aquí entre nos, yo hace rato que le traía ganas a este tema. Porque cuando yo salí de la universidad, así como están los chicos que ahorita están trabajando aquí con nosotros, lo primero que hice fue un poco meterme a querer hacer periodismo cultural. Pero bueno, ¿qué les parece si antes de entrar en materia ustedes me dicen cómo definimos esto del periodismo cultural? ¿Qué es el periodismo cultural? Imanol. Pues bueno,
De hecho, creo que el gran problema, uno de los grandes problemas que enfrenta el periodismo cultural es que no se ha replanteado qué es el periodismo cultural. Hemos heredado un periodismo cultural que viene un poco del concepto de cultura de la ilustración, que es aquel periodismo que se enfoca en las bellas artes o en las artes, ¿no? Las bellas artes ya no se utiliza. Y creo que estamos estancados en este concepto. Entonces habría que revisar el adjetivo cultural, cuando hablamos de hacer periodismo, qué temas vamos a abordar, qué temas incluye este adjetivo cultural. Pero también yo creo que habría que revisar el periodismo que se ha hecho, ya desde la perspectiva periodística, porque el periodismo cultural en general en México, y especialmente en Sonora, el poco que existe y que ha existido, ha sido acrítico y despolitizado, por esta idea de que la cultura está despolitizada. Ha habido un interés, por supuesto, de despolitizar la cultura, desde este concepto, ¿no?, de la ilustración, de las bellas artes, que están en una especie de limbo etéreo. Algo más abstracto, sí, pues. Es muy abstracto, y entonces el periodismo cultural se ha olvidado de lo que es el periodismo, se ha olvidado de hacer investigación, se ha olvidado de ser crítico, se ha olvidado de cuestionar a las instituciones culturales, de hacer una reflexión sobre lo que se está haciendo desde el punto de vista del arte. Entonces, me parece que la definición que hasta ahora tenemos de periodismo cultural es obsoleta, y habría que empezar por revisar, por ver qué reflexionar es. Y para ver y empezar a ver qué es el periodismo cultural, ¿no? Jesús. Cuando les pido trabajos a mis estudiantes, les digo que los repruebo si ponen como referencia Wikipedia. Ajá. Pero siempre les digo que empiecen por Wikipedia y que de ahí establezcan una especie de hipervínculos para investigar realmente. Wikipedia como lo que no se debe de hacer. Como lo que no se debe de hacer, pero que puede ser un punto de partida. Sí, claro. Entonces yo seguí esa misma instrucción que les doy y me metí a Wikipedia, y en general justamente esta pregunta de qué es el periodismo cultural, trata de plantearla en la entrada de Wikipedia, de tres maneras distintas que más o menos nos dan un panorama. La primera de ellas nos remite exclusivamente a dar a conocer, a difundir productos culturales, ¿no? Que sería como lo más general, lo más amplio. Hay un argentino, José Rivera, que también está citado aquí, que él plantea algo un poco más relacionado desde la perspectiva de la antropología, y me voy a permitir citarlo. Se llama Jorge Rivera. El periodismo cultural sería una zona compleja y heterogénea de medios, géneros y productos que abordan con propósitos creativos, críticos, reproductivos o divulgatorios los terrenos de las bellas artes, las bellas letras, las corrientes del pensamiento, las ciencias sociales y humanas, la llamada cultura popular y muchos otros aspectos que tienen que ver con la producción, circulación y consumo de bienes simbólicos, sin importar su origen o destinación estamental. Y la última es aquella postura que habla de la dificultad de hacer una definición, porque en las mismas dos palabras hay campos semánticos vastísimos, ¿no? Periodismo y cultura, y que entonces ahí hay un gran conflicto para definir, y que pues finalmente cada quien toma la decisión de por dónde irse. Muy bien, bueno, quedan como sentadas las bases de por dónde va la idea. Me llama la atención eso de zona compleja y heterogénea. Debe de ser por lo que decía Imanol hace un momento, porque gran parte del enfoque ha estado mucho en las bellas artes, como si la gran riqueza cultural que tienen los pueblos, digamos, si se me permite la expresión coloquial, a nivel de tierra, no fuera también cultura y no fuera como algo rescatable para promoverse y difundirse desde los aparatos del Estado, pero también desde los medios de comunicación. Si les parece, regresamos con eso. Tenemos que hacer nuestra primera pausa. Estamos entre medios, ya volvemos.
Gracias por continuar con nosotros en este segundo bloque de Entre Medios. Al inicio del programa yo les comentaba a Imanol, a Jesús, que mis pininos en esto del periodismo fue en el periodismo cultural, o en lo que en aquel tiempo era periodismo cultural, en el periódico El Imparcial. Y yo recuerdo que estaba el suplemento Perfiles, por ejemplo, muy bien posicionado, que aparecía en el diario todos los domingos. Evidentemente apenas llegaba el asunto de Internet aquí a Hermosillo, y tengo presente, por ejemplo, la pasión que había en la redacción para producir ese suplemento, que lo editaba Margarita Oropesa. Entonces, a mí me tocó como reportero, por ejemplo, Imanol, Jesús, cubrir festival de Un Desierto para la Danza. Estaba iniciando el festival Un Desierto para la Danza. Y logramos convencer a los editores del periódico de cerrar la edición de la sección cultural, ni siquiera del suplemento, de la sección cultural, cerrarla hasta en la noche, porque casi siempre es la primera que cierra la edición, cerrarla hasta en la noche para venir después de las funciones a escribir. Incluso estaba por acá un crítico de arte, particularmente de danza, me acuerdo perfectamente de él, de nombre Orlando Taquechel, y nos íbamos a la redacción con adrenalina, con ganas, para escribir. Por allá a las 11 de la noche, 12 de la noche, estábamos haciendo las últimas entregas y todavía nos quedábamos platicando después. Eso yo creo que ya no sé si exista, pero yo creo que ya no existe en Sonora. ¿Qué está pasando? Comentábamos ahorita, a nivel nacional hay esfuerzos importantes, hay suplementos importantes en diarios como El Universal, que tiene el Confabulario o La Hojarasca en la Jornada, o Reforma, o las mismas revistas. ¿Ubican algo ustedes en Sonora que esté haciendo algo de periodismo cultural? No, en este momento en Sonora los pocos espacios que había, que se consolidaron en los finales de los 80, durante la década de los 90 hubo un boom, sí, de suplementos, de revistas independientes, e incluso los decretos fundacionales de los medios de comunicación públicos, como Radio Sonora y Telemax, tenían una vocación cultural, y había muchos espacios dedicados a la cultura, tanto en Radio Sonora como en Telemax. Esta involución hacia la nada me parece paradójica, porque coincide que la desaparición sistemática de suplementos culturales, secciones culturales, revistas y los espacios culturales en los medios de comunicación públicos coincide con un momento en Sonora en el que la universidad funda una escuela de artes, en la que las instituciones culturales invierten en cultura mucho más dinero que lo que se invertía en ese momento. Entonces, por eso me parece muy paradójico. Si una de las funciones del periodismo cultural es cubrir, informar sobre estos productos simbólicos, que es la cultura, y estamos en una época en que se está produciendo muchísimos productos simbólicos sonorenses, es sospechoso, por lo menos, que coincida con un argumento devastador, tanto en los medios de comunicación públicos, o sea, con dinero público, como Telemax y Radio Sonora, y en los medios de comunicación privados, con este argumento de que la cultura no le interesa a los sonorenses, no es rentable, no quieren espacios culturales, y por eso los vamos cancelando. Me parece sospechoso. Es bien interesante lo que dices, Imanol, porque el lunes de esta semana escuchaba en una entrevista a Miguel Mancillas, pues ya lo conocemos, de un tipo que ha empujado mucho en el ambiente de la danza, sobre todo en Antares, y lo entrevistaba el colega y amigo Juan Carlos Zúñiga en su programa de radio, y decía Miguel, aquí estoy otra vez de aferrado, o sea, parece que hay que ser aferrado para poder estar ahí. Y luego decía, al final, al despedirse de la entrevista, dijo, y me llamó mucho la atención, en Hermosillo se están haciendo muchas cosas en materia de promoción y difusión cultural, lo que dices, ¿no? De actividades culturales, pues, ¿no? Donde estamos mal es en la parte de la difusión, en la parte de la divulgación, y ahí el periodismo trae una deuda fuerte, Jesús. Una deuda fortísima, porque el proceso que hemos estado viendo es que los suplementos van desapareciendo, los segmentos que estaban dedicados en los noticiarios a cultura también tienden o han desaparecido, y a mí me parece que desde hace unos 8 o 10 años hacia acá
la gente que trabaja en los diferentes ámbitos de la cultura ha recurrido más a las redes sociales para poder comunicar e informar acerca de sus actividades. Y yo estaba pensando, si tengo que recordar 3 nombres de periodistas que constantemente están dedicados a esto, pues nada más me vienen 3. Uno de ellos está aquí enfrente de nosotros, Imanol Canellada, está probablemente Magali Romano, Carlos Sánchez, y no sé, por ahí podríamos citar 2 o 3 nombres más. Pero creo que la divulgación, que sería una de las posibilidades, incluso el comentario sobre productos culturales, se está dando mucho más a través de redes sociales que en los medios electrónicos y en los impresos. ¿Cómo entender esta paradoja, Imanol, de que se estén haciendo cosas en materia cultural, en danza, en teatro, ustedes mismos producen una buena cantidad de literatura, obviamente en arte dramático, y que no esté ocurriendo nada en materia de medios para darle voz, para darle cabida, para darle espacio a todo ese tipo de manifestaciones? De entrada, si quieres, ponlas de élite, así entre comillas, pero también hay una buena dosis de cultura de la razón de ser del sonorense, que tampoco la encontramos por ningún lado en los medios de comunicación, o casi no la encontramos. ¿Qué está pasando? ¿Hay falta de visión de los directivos de los medios? ¿Hay falta de interés? ¿No deja dinero esto? ¿Cómo lo podemos interpretar? Bueno, mi lectura es un poco radical. Primero, tiene que ver con el hecho de que los medios de comunicación, quienes toman las decisiones en los medios de comunicación, las decisiones importantes, no son periodistas, ¿no? Ha habido un desplazamiento de quienes estaban al frente de los medios de comunicación por gente de negocios, que ve el medio de comunicación como un negocio, cuando los medios de comunicación nunca han sido un negocio, o primero han sido un servicio social. Entonces, bueno, está ese problema. Pero también hay un discurso construido desde el poder, sí, de idiotización de las personas. Y este discurso tiene que ver con la insistencia y con la afirmación constante de decir que la gente no quiere eso. Y los medios de comunicación han abrazado este discurso. Es muy cómodo, ¿no? Claro, a la gente no le interesa. ¿Cuál es la justificación en Radio Sonora para que hayan desaparecido el 90% de los espacios culturales? Es que la gente quiere música de banda, nada más. Esto no está comprobado. Esto es una afirmación vertical que viene desde arriba y que conviene que lo creamos, porque no hay una comprobación en los hechos. A mí no me consta que la gente nada más quiera banda. Y de hecho, por mi experiencia, cuando esa supuesta gente que nada más quiere banda y que nada más quiere expogan y que no le interesa la cultura está ante un hecho cultural, yo he sido testigo de cómo lo disfrutan intensamente y cómo... Pues sí, pero debería ser uno más, pues. Debería ser uno más en la gama de opciones que hay, ¿no? Muy bien. Sí, vamos a dejarla ahí porque nos está indicando que vamos a hacer nuestra siguiente pausa para entrar a la recta final. Ya volvemos. Estamos entrando ya a la recta final de Entre Medios. Me da mucho gusto seguir conversando aquí en la mesa con el maestro Jesús Vargas y con el escritor y periodista Imanol Canellada. Jesús, en el bloque anterior hablaba Imanol y hacía un análisis muy puntual de lo que parece ser gran desinterés por parte de los grupos de poder, instalando en el imaginario y sobre todo en la narrativa de los medios hacia abajo un discurso vertical para decir la cultura no le interesa a nadie, no se metan por ahí. ¿Qué opinas? Pues para ponerme a tono y ser radical también. A propósito de radicalismo. Como Imanol, habría que decir que al final de cuentas la cultura y el periodismo cultural
tiene una naturaleza política. Claro. Si estamos hablando de que el espacio es el conjunto de bienes simbólicos producidos por una sociedad, estamos hablando también de la formación ciudadana, y en ese sentido es altamente político. Y esta formación crítica, amplia, me parece que es vista como un peligro, como un enemigo para el poder. Y en este sentido es que se ha diluido, minimizado el valor de los espacios que con el tiempo se han ido perdiendo en los medios de comunicación para difundir, discutir, criticar las manifestaciones culturales de los pueblos. Y Manuel, por otro lado, y paradójicamente, hay una buena producción también, más allá de los esfuerzos individuales, digamos, independientes, como el que haces tú como escritor. No sé, pienso por ejemplo en un Zacarías Páez como pintor, pienso en un Miguel Mancillas como bailarín, pienso en un Sergio Galindo como por la parte del arte dramático, del teatro, Adriana Castaños también en la parte de la danza contemporánea, en fin, puedo mencionar infinidad de... Y luego está también estos esfuerzos colectivos institucionales, que son los diferentes festivales de época que tenemos en el Estado, donde tú también has participado de alguna manera, desde adentro y desde fuera, digamos, ¿no? Pienso en el Festival Alfonso Ortiz Tirado, que se realiza a finales de enero en Álamos, las fiestas del Pitic en Hermosillo, el Festival Quino en Magdalena, el Festival Luna de Montaña en Huachinera. Hay esfuerzos de este tipo que parece que van caminando por un carril muy distinto a donde está el periodismo. Sí, yo mencionaba esa paradoja porque es lo que decía, del 2000 para acá ha habido un crecimiento en la inversión de dinero público para la cultura, ¿no? De manera que pues tenemos todos estos festivales que mencionas, y tenemos la Feria del Libro, y el Centro para la Danza, pero además había todo un sistema de becas estatales de estímulo a la creación. Había una capacitación para la profesionalización del creador, ¿no? Desde las instituciones culturales, ¿no? A través de diplomados, etcétera. Es decir, en los últimos años se ha invertido en cultura mucho más dinero que lo que se invertía antes, ¿no? O sea, hay un dinero público, pero es muy curioso porque esta inversión se da desde una perspectiva resultadista. Sí. ¿No? Es decir, si yo invierto en el FAOT, tienen que ir 100,000 personas. Sí, claro. Para que vayan 100,000 personas, ¿qué tengo que hacer? Pues un grupo traer popular. A Mijares. Sí, traer un artista popular. Entonces, Los Ángeles Azules o Mijares. Esta banalización y esta idiotización sistemática está contaminando los espacios que eran propios de la cultura, porque Mijares tiene sus espacios. Claro. Yo no cuestiono la música de Mijares, pero tiene sus espacios, en la radio comercial, en los palenques, etcétera. Ciertos productos culturales, Mijares también es un producto cultural, ciertos productos culturales tienen sus espacios, y esos espacios, en nombre de este resultadismo, de la necesidad de meter 100,000 personas para justificar que invertí 20 millones en un festival, se están frivolizando y banalizando. Entonces, también, por eso digo, habría que replantearse que cuando hablamos de cultura, ¿de qué hablamos? Desde las instituciones que están generando estos productos o impulsando estos productos culturales, y desde los medios de comunicación que han dejado de reflexionar sobre todo esto, ¿no? Y de pensar y de informar sobre todo esto, ¿no? Maestro Jesús Vargas, tú estás en contacto permanente con nuevos públicos y con nuevas audiencias, me refiero a los jóvenes en la universidad. Y estar en contacto con los jóvenes de la universidad es en automático también estar en una vinculación directa con nuevas formas de comunicarse. Pienso particularmente en las redes sociodigitales. Sí. ¿Cuál es el impacto de estas nuevas formas de comunicación, de estos nuevos medios, de estas nuevas redes sociodigitales en el tema del periodismo y en el tema de la cultura? ¿Se ayudan, se estorban, se incluyen, se excluyen? ¿Cómo lo verías? Lo que se está trabajando en redes sociales me parece que es solamente un ámbito muy pequeño de lo que el periodismo cultural puede y debe hacer, porque
se simplifica al grado de que yo te informo de que voy a tener una puesta en escena, de que me presento una coreografía es tal un día, flyer anunciando el evento. Fundamentalmente en ese terreno. Y yo sí quisiera, sobre todo por los chicos de comunicación que están aquí, dejar, por lo menos mi punto de vista, es que el periodismo cultural, en tanto que periodismo, debe tener una profesionalización y debe tener una visión técnica de quien lo ejerce, un manejo de los géneros periodísticos, pues, para poder acercarse al fenómeno de la cultura. Y me parece que las redes sociales en este momento no están cubriendo ese perfil, ¿no? Pero están funcionando para comunicar lo que hay. Y prácticamente ahí se queda. ¿Coincides, Manuel? ¿Ayudan? ¿Contribuyen? ¿No? Te noto así como muy escéptico. Coincido con el análisis que hace Jesús. En cuanto a que, por un lado, sí son medio, tienen, pues, tienen una función divulgativa en cuanto a dar a conocer ciertos eventos, ciertos productos culturales, y que puede resultar en que la gente acceda a ellos gracias a esta difusión que significa las redes sociales. Pero el problema de la narrativa que se establece en una red social es que es tan inmediata, tan caótica, y tan irreflexiva, polarizante muchas veces, que entonces, bueno, el video del gatito está al mismo nivel en cuanto a la estructura narrativa que tal vez un video de ópera, un video de un concierto, ¿no? Entonces, sí es cierto que las redes sociales se pueden convertir en instrumentos de divulgación, pero también de banalización de ciertos contenidos. Y es por eso soy tan receloso a la hora de manifestarme en torno a las redes sociales. No quiero parecer una persona que la rechaza. Un hater de las redes sociales. Un hater de las redes sociales, pero me parece que como es una narrativa tan caótica y tan horizontal, no hay tiempo para poder entender la reflexión, para hacer esa reflexión y para profundizar en la crítica. Y entonces, bueno, al final el video del gatito es lo mismo que el video de otra cuestión que igual merecería una pausa y un tiempo para una reflexión más profunda, ¿no? Tocayo, tenemos 30 segundos. ¿Cómo es el panorama futuro? Así, muy puntual. Pues para los jóvenes yo espero que prometedor, en tanto que en este momento hay un vacío, entonces tienen todo por llenar. Absolutamente de acuerdo. Lo que sí sugeriría es que utilicen los procesos formativos para hacerse de las herramientas que son propias del periodismo y marcar la diferencia con todos los demás que hablan de una manera banalizada, trivial o poco informada del fenómeno cultural. Muy bien, yo les quiero agradecer muchísimo que hayan venido a los estudios de Unison TV a dialogar sobre este tema que es apasionante. Como ven, media hora no nos alcanza, fue la primera, espero que no sea la última. Jesús Vargas, maestro, muchas gracias. Encantado. Y Manuel, muchas gracias, y un gusto verte después de hace mucho tiempo. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias sobre todo a usted por su confianza, gracias a los jóvenes de la licenciatura en comunicación que impulsan este proyecto, que colaboran activamente en este proyecto, gracias a todo el staff de Unison TV, gracias al maestro Giovanni Martínez como productor ejecutivo, pero sobre todo muchas gracias a usted por su confianza. Recuerden, nos vemos aquí dentro de 8 días. Hasta entonces.